La semana pasada alguien compartió una canción en el grupo de WhatsApp que tenemos de la iglesia. La canción se titula Paz en la tormenta. Y yo quiero hablaros de eso en esta mañana, acerca de la paz que podemos sentir en medio de la tormenta. Y es en momentos como el que estamos viviendo cuando nuestra fe se pone a prueba. Y es en los momentos en los que nos vemos, quizás podría decir, hasta obligados a predicar, a vivir lo que predicamos. Es en momentos como este donde podemos levantar nuestras manos al cielo, nuestros ojos al cielo y clamar a nuestro Dios por el pronto auxilio. La otra cosa que podemos hacer es desesperarnos, angustiarnos y sentir el temor que la gente que no conoce del Señor siente a causa de la situación que se está viviendo. De una manera u otra, este tiempo que estamos viviendo no es fácil de sobrellevar. La realidad a la que nos enfrentamos es dura. Los padres se han visto obligados a dejar sus trabajos, algunos a cerrar sus negocios, y la escolarización de los niños y la rutina de todo el mundo se ha visto trastornada o se ha visto afectada de una manera muy drástica. Y esto nos ha pillado a todos por sorpresa. Las innumerables noticias que leemos en los periódicos, que escuchamos en la radio o en la televisión, y aquellas que circulan por las redes sociales son tan abrumadoras que no ayudan en nada. Y la calma que debería de estar en el corazón de las personas o en la mente de las personas es difícil de encontrar. Usted va a los supermercados y se encuentra que los estantes están vacíos. Hay personas que están almacenando cosas como si esto fuese a durar por mucho tiempo. Y la verdad que lo hacen de una manera drástica, porque no piensan en aquellos que no tienen nada. Pero, en fin, que el Señor nos ayude en esta situación que estamos viviendo. Cuando nos encontramos bajo situaciones como la que estamos en este momento experimentando en España y en el mundo entero, surgen preguntas tales como ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que suceda esto? ¿O cuánto tiempo va a durar esta situación? ¿O qué debo hacer en medio del problema que estoy viviendo? ¿Quién podrá ayudarme? Pero lo cierto es que pocas veces la gente se pregunta por qué está sucediendo lo que está sucediendo. E incluso los cristianos pocas veces nos preguntamos qué está haciendo Dios en medio de la situación que vivimos. O qué quiere Dios enseñarnos en medio de esto que Él está permitiendo en nuestra vida. En Marcos 4, del versículo 35 al 41, podemos ver la historia de Jesús con sus discípulos cruzando el mar de Galilea. Los discípulos están temerosos por su vida porque mientras están cruzando se levanta una tormenta. Y mientras esto ocurre, Jesús, su Maestro y su Señor, está durmiendo. Mientras ellos están tratando de mantener la barca a flote, pero pareciera que no pueden. Asustados exclaman: Señor, ¿es que no te importa que perezcamos? Esta situación del coronavirus está haciendo que muchos cristianos estén temerosos por su vida. Mientras leen y escuchan las numerosas noticias que surgen a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, y mientras escuchan el número de muertos y de infectados, el corazón de muchos se llena de temor y alguno hasta clama: Señor, ¿es que no te importa que perezcamos? Pero déjeme decirle una cosa: a Dios le importa. Y a Dios le importamos todos y cada uno de nosotros. Y la muerte de cada uno de nosotros para Dios también es importante. Pero en medio de la tormenta, Dios está obrando. Cuando los discípulos claman: Señor, es que no te importamos, no te importa si perecemos, el Señor se despierta y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y de igual manera el Señor hoy nos está diciendo: ¿por qué tenéis temor, hombres de poca fe?
Y aunque parezca que Dios está dormido y no se entera de nada, déjeme decirle que se entera. Y Él se levantará en cualquier momento, cuando Él quiera, cuando Él crea que es el momento correcto para hacerlo. ¿Y sabe qué? Va a reprender a este virus que está causando tanto estrago en la humanidad. Y lo va a reprender y entonces volverá a la calma. Pero quizás se vuelva a nosotros y nos pregunte, ¿por qué estabais temerosos, hombres de poca fe? ¿Por qué estáis temerosos, hombres de poca fe? Las adversidades no son fáciles de asimilar, pero déjeme mencionar 3 cosas que suelen ocurrirnos comúnmente cuando estamos pasando por medio de una tormenta, de una dificultad, de una adversidad. La primera cosa que sucede es que las tormentas de la vida nos llevan a dudar de Dios, pero también a tener temor de nuestra propia vida. La segunda cosa que las tormentas suelen hacer en la vida del ser humano es sacar lo mejor o lo peor de él. Usted puede notar esto en los supermercados. La gente se está volviendo locos, comprando todo lo que pueden pagar. Pero muchos de ellos no piensan en aquel que vive al día y que no tiene los recursos para poder comprar lo que ellos compran. Así que las tormentas sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Pero también a muchos les parece que a Dios no le importa la humanidad. Que en medio de todo esto, Él está allá en su trono sentado, mientras que nosotros estamos aquí preocupados, luchando y pensando cómo salir de la situación en la que nos ha metido. Pero déjeme decirle, hermano, que Dios no está lejos de nuestras adversidades. Dios está cerca. Pero la única herramienta que nos puede mantener a flote en medio de una tormenta es la fe. La fe y la confianza en Dios. Pero un carácter firme, una fe firme, no se pueden desarrollar en medio de la quietud y la tranquilidad. Es solo a través de experimentar la prueba y el sufrimiento que se fortalecen la fe y la confianza en Dios. La fe de los santos es probada y es refinada por el fuego. Además de esto, la prueba y la adversidad nos permiten experimentar el amor, la gracia, el cuidado y es una manera como podemos ver el poder de Dios manifestarse a favor nuestro. Si hay algo que me ayuda a sobrellevar mis pruebas cuando paso por ellas, es pensar que hay personas en el mundo que tienen situaciones más complicadas que las que yo tengo. Y esto me ayuda a vivir con gratitud, pero también a entender que Dios está haciendo algo en la prueba, en mi vida y quizás en la vida de mi familia, en la vida de la iglesia, pero también en la vida de aquellas personas que me rodean. Hay un libro que me encanta y es el libro de Santiago, porque Santiago nos da muchos consejos prácticos para nuestra vida cristiana. Y en uno de ellos, Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios. Pero el contexto de esto es las adversidades que están viviendo los cristianos. Y Santiago les invita a que oren a Dios, a que pidan a Dios sabiduría para entender lo que están viviendo. Pero quiero invitarle a que me acompañe al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4, y veamos lo que la palabra nos dice en este texto acerca de esto. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4, y dice de esta manera la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Para muchos de nosotros estas palabras suenan a una locura, porque ¿cómo se atreve Santiago a pedirnos que sintamos ya no solamente gozo, pero un supremo gozo cuando nos encontremos en dificultades? Y el gran problema humano y de muchos cristianos es que cuando nos toca enfrentar la adversidad, solamente nos enfocamos en esto. Pero no nos enfocamos en Dios, ni nos preguntamos qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. O qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de otros, o en la vida de mi país, o en la vida de mi nación, a través de esta adversidad. Y Dios, siempre que permite algo, es porque Él está obrando. El propósito de Dios al permitir las pruebas en nuestra vida o en nuestra nación no tiene el propósito de destruirnos, pero sino de perfeccionarnos y de hacernos entender que Él es Dios y que nosotros necesitamos de Él. Así que, como pueblo de Dios, es importante que nosotros oremos al Señor. Sobre todo en este momento que estamos viviendo, debemos orar a Dios para que derrame en nosotros un espíritu de gozo, para poder vivir esta situación de la manera que Él quiere que la vivamos, para que podamos sobrellevarla de una manera más fácil, pero además de eso, para que el fruto de paciencia que Él quiere desarrollar en nosotros se pueda ver cumplido. Recuerde que uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Y hemos leído aquí en Santiago que las pruebas producen paciencia. Y la paciencia tiene un resultado que es la perfección que el Señor quiere hacer en nosotros. Así que le invito a que no permita que el miedo y el temor y la incertidumbre que se está viviendo en este momento en muchas personas o en el mundo entero opaque su fe y su confianza en Dios. Tampoco permita que se conviertan en obstáculos que bloqueen lo que Dios quiere hacer y enseñarle. Y aunque parezca que Dios está dormido y no le importa, porque no le importamos, porque parece que no está haciendo nada, déjeme decirle que Dios está haciendo nada. Por eso cantamos ese canto, aunque no puedo verlo, sé que está obrando. Y quizás usted y yo no podemos ver con nuestros ojos naturales lo que Dios está haciendo en medio de esta situación, pero déjeme decirle, Dios está obrando. Quiero recordarle un texto que está en 2 de Corintios capítulo 4, del versículo 17 al 18, y vamos a leerlo y miren lo que dice la palabra de Dios en este texto. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 17 al 18. Y la palabra de Dios dice de esta manera, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y miren lo que dice el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Alguien dijo en referencia a los tiempos de prueba, y se lo voy a leer. Dice, esta persona, una mujer, dijo estas palabras: cuando éstas lleguen a tu vida, sigue mirando hacia arriba y extendiéndote hacia adelante. En otras palabras, nos está invitando a que fijemos nuestros ojos en Jesús. Y Jesús traerá alegría y gozo en medio de nuestras pruebas y nos dará sentido o le dará sentido al sufrimiento por el cual estamos pasando.
siendo las dificultades tan comunes como el respirar, déjeme preguntarle en esta mañana esto. ¿Cuál está siendo su actitud? ¿O cuál está siendo la reacción que usted está teniendo en medio de esta situación que estamos viviendo? ¿Está temeroso por su vida? ¿Está temeroso por su vida como aquellos que no conocen del Señor o como aquellos discípulos que iban con Jesús en la barca y que pensaban que morían y que a Jesús no le importaba? ¿O está expectante, confiado y esperando a ver lo que Dios va a hacer en medio de esta situación? Cuando Jesús está hablando a sus discípulos porque está su hora a punto de llegar, Jesús les dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que el mundo os da, porque la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 7, leemos que Pablo dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Y esa es la paz que necesitamos, hermano, en nuestro corazón y en nuestra mente, para que en medio de esta situación en la que el miedo se apodera del corazón y de la mente de las personas, nosotros podamos mostrar quién está a nuestro lado. Necesitamos pues sentir y orar a Dios que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero déjenme traerle un texto o una historia que todos conocemos. Es la vida de José. Todos sabemos quién fue José. Un soñador, un hijo predilecto de Jacob, pero odiado por sus hermanos. Que tenía sueños de grandeza, pero antes de que estos se cumpliesen, tuvo que pasar por situaciones que nunca imaginó que pasarían. Así que le invito a que se imagine el bache emocional y espiritual que vivió José antes de poder ver la gloria de Dios en su vida. Aunque José era amado por su padre, vivía con unos hermanos que le despreciaban, quienes en cuanto tuvieron la primera oportunidad se deshicieron de él vendiéndole a los amalecitas, a los ismaelitas, quienes a su vez le vendieron a un egipcio. Y ahí en Egipto vivió como esclavo. Note cómo la vida de José de un momento a otro pasó de ser el hijo predilecto de su padre a estar solo, lejos de su casa, lejos de su tierra, lejos de su familia y trabajando como un esclavo. Un evento inesperado trastornó su vida y todos sus sueños que tenía pareciera que se fueron abajo. Y estoy seguro que durante el tiempo que José vivió la adversidad, una y otra vez se preguntó dónde estaba Dios en medio de todo lo que estaba viviendo. Pero el autor de Génesis, hermano, quiere que nosotros veamos y sintamos la desolación de José para mostrarnos que Dios tiene propósitos detrás de las adversidades. Así que yo le invito a que no desechemos las dificultades personales como si fuesen algo malo, pero que aprendamos a mirar con ojos de fe debajo de las circunstancias que estamos viviendo, porque es ahí donde Dios está trabajando para transformar nuestra vida, no solamente para conformarnos más como Él quiere que seamos, para cumplir nosotros y prepararnos y capacitarnos y hacernos aptos para el propósito que Él tiene para nuestra vida. Esto fue lo que Dios estaba haciendo en la vida de José. Podríamos tal vez caer en la tentación de creer que por las circunstancias que le tocó a José vivir, Dios estaba enfadado con él o que simplemente lo había abandonado. Quizás este es el pensamiento de muchos cristianos
día de hoy, que Dios nos ha abandonado o les ha abandonado en medio de las dificultades. Pero, ¿sabe qué? Si tenemos este pensamiento, o si usted tiene este pensamiento, déjeme decirle que esto no es de Dios. El diablo quiere que usted tenga este pensamiento. El diablo quiere que usted crea que Dios le ha abandonado, que Dios le está castigando y que Dios no está con usted en medio de esta adversidad. Pero yo quiero que note lo que dice Génesis 39:2. Génesis 39:2 dice: el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Dios nunca abandonó a José en el pozo de la desesperación. Dios estaba con él. Y déjeme decirle, hermano, que en esta situación que estamos viviendo en España y en el mundo entero, Dios está con su pueblo. Dios está con nosotros en medio de las tormentas. Dios no está durmiendo. Él está obrando su perfecta voluntad en usted, en mí y en las naciones. El Salmo 119, en el versículo 67, nos dice que Dios usa la aflicción como una herramienta para hacer volver el corazón del hombre hacia Él. Dios usa la aflicción como una herramienta para volver el corazón del hombre hacia Él. Por otro lado, déjeme decirle, hermano, que Dios nunca ha prometido que nosotros no experimentaremos las dificultades y los quebrantamientos que este mundo padece. De hecho, a causa de estos padecimientos y de estas dificultades, algunos caerán, pero otros serán perfeccionados a través de las dificultades. Nosotros los cristianos, hermano, no seremos librados de las dificultades de este mundo, sino hasta que lleguemos a la presencia del Señor, hasta que partamos de aquí y estemos delante de Él. Pero mientras vivamos aquí en la tierra, Él nos dice esto. Yo quiero que lo entienda. Acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 4. Miren lo que el Señor nos dice ahí. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor así. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Note las palabras: no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha llegado. Pero más, como si alguna cosa extraña os aconteciera. O sea, el Señor está diciendo: no os sorprendáis de lo que estáis pasando, porque esto tiene que ser así. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Me hace reír este texto que hemos leído, porque pareciera que Dios nos está diciendo: ¿por qué pensabais que no ibas a sufrir mientras estáis en este mundo? Ya sé que algunos predican un evangelio donde las miserias y las dificultades no tienen lugar, pero déjeme decirle que eso no es lo que Jesús nos enseñó. Muy al contrario. Jesucristo nos dice en San Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí, en Jesús, en Dios, tengamos paz. En el mundo tendremos aflicción, pero Él dice: confía en mí, porque yo he vencido al mundo.
El apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica, quienes están sufriendo persecución a causa de su fe. Y él les dice: os estoy enviando a Timoteo para que os fortalezca y os aliente, a fin de que ninguno de vosotros se inquiete a causa de las aflicciones que estáis viviendo. Y hermano, esta situación del coronavirus que estamos viviendo en este momento es una oportunidad que Dios nos da para que todos nosotros nos animemos, sea a través de una llamada telefónica, sea a través de un mensaje, sea a través de una videollamada, de la manera que usted quiera. Mire, Dios nos está dando la oportunidad para ejercer el amor y la exhortación los unos por los otros. Así que yo le animo y le invito a que escriba un mensaje de ánimo a su hermano y le diga: no te impacientes. Dios está en control. Dios está trabajando en tu vida y en mi vida y en la vida de otros. Orar los unos por los otros. Sé que algunos habéis hecho grupos de oración y me alegra por ello, porque estamos cumpliendo lo que Pablo manda a Timoteo a hacer a Tesalónica: a fortaleceos y alentaos los unos por los otros. Así que bien hacéis haciendo esto. Y os animo que mientras dure esta situación, lo sigamos haciendo asiduamente. Pero el tema de esta mañana, no sé si lo dije, pero lo diré ahora, es paz en medio de la tormenta. Y la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros los cristianos sentir paz en medio de la tormenta? Pues hemos hablado mucho de las cosas que Dios hace en medio de las tribulaciones, pero déjeme darle 3 cosas que nos van a ayudar a sentir la paz de Dios en nuestro corazón a pesar de las dificultades que ocurran a nuestro alrededor. La primera cosa que tenemos que entender es que Dios permite las dificultades en nuestra vida o a nuestro alrededor para manifestar su gloria. Las aflicciones que nos toca vivir no son accidentes fuera del control de Dios. Tampoco es que Dios está aburrido y tiene ganas de jugar con nosotros para mostrarnos cuán insensatos y cuán débiles somos. No, hermano. Dios tiene control de todas las situaciones. Y es a través de estas situaciones adversas que permite que sucedan en nuestra vida que Él está mostrando su amor, pero también está tratando con el ser humano. En San Juan capítulo 9 tenemos una historia. Es la historia del ciego. Jesús viene con sus discípulos y estos ven a aquel hombre ciego que está ahí. Y alguno de ellos pregunta: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Y Jesús contesta a sus discípulos y les dice: no es que éste pecó, ni que sus padres pecaron, sino que él ha nacido así para que la gloria de Dios se manifieste. Y escuche esto: para que la gloria de Dios se manifieste. En el mismo libro de Juan, en el capítulo 11, tenemos la historia de Lázaro. Y la Biblia nos dice que Lázaro cayó enfermo y sus hermanas mandaron a llamar a Jesús y le dijeron: este que amas está enfermo, ven. ¿Y sabe qué? Jesucristo se quedó allá. Jesús se quedó allá y de pronto le llegó la noticia a Jesús: este que amabas ha muerto. Y pasados 4 días de que ha muerto, Jesús viene hacia Marta y María para verles.
Y María sale al encuentro de Jesús y le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Note las palabras: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, le está diciendo: si tú hubieses hecho algo, él no habría muerto. Jesús pide que le lleven a la tumba donde está Lázaro sepultado. Y cuando llega, se para enfrente de la tumba y dice la Escritura que lloró, que se conmovió en su espíritu y lloró. Pero estando ahí, dice que Jesús hace una oración y dice: Señor, gracias porque siempre me escuchas. Pero leemos en el versículo 41, que Jesucristo dice: he dicho esto por causa de la multitud, para que crean que tú me has enviado. ¿Y sabe qué, hermano? En ambos casos, en la vida del ciego y en la muerte de Lázaro, Jesucristo ejecutó milagros. A uno le devolvió la vista y al otro le resucitó. Y todo esto lo hizo para que la gloria de Dios se manifestase y para que aquellos que no creían en Él, creyesen. Y esto me trae a mente un testimonio que recibí esta semana de un médico italiano. Este médico comenta que él era ateo, confeso, porque la ciencia les enseña que Dios no tiene lugar en la ciencia. La fe no tiene lugar en la ciencia. Pero estando en su trabajo cuidando a personas con coronavirus, dice que un día llega un hombre anciano, un pastor infectado de coronavirus. Y mientras este hombre estuvo luchando por su vida, cada día oraba y leía la Biblia, y les leía la Biblia a los médicos y enfermeros y a todos los que estaban a su alrededor. A este médico le impactó la actitud de este hombre en medio de esta situación que estaba viviendo. Finalmente el pastor murió. Y este médico dice que se entristecieron todos porque había muerto la esperanza, a alguien que les estaba trayendo esperanza y confianza a su vida. ¿Y sabe qué? Dios está haciendo milagros en medio de esta situación que estamos viviendo. Quizás no lo veamos ahora, pero déjeme decirle una cosa: vamos a ver personas venir a Cristo Jesús, personas que van a creer en Él a causa de esta situación que estamos viviendo. La segunda cosa que quiero mencionar y que nos va a ayudar a sentir paz en la tormenta es saber y entender que en medio de las pruebas no estamos solos. Dios está con nosotros. En el mandato de la Gran Comisión, cuando Jesucristo les da el mandato a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, Jesús sabe que no es una tarea fácil. Jesús sabe que esos hombres son débiles y temerosos y se van a encontrar con muchas adversidades. Quizás de ahí la promesa que antes había dado: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Pero cuando les está dando este mensaje, Jesucristo, esta ordenanza, no este mensaje, este mandato de ir y predicar el Evangelio, también les da una promesa. Y Él les dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabe, cuando Jesús está hablando a la gente que está a su alrededor acerca de la preocupación, Él les dice: ¿y por qué os afanáis por vuestro vestido, por vuestra comida o por lo que es de beber?
Y les invita y les dice, mirad las aves del cielo y la hierba del campo. Dios cuida de ellas. Y entonces Jesús hace una pregunta, ¿acaso no valéis vosotros mucho más que ellas? Y Jesús sigue hablando, pero al final de este texto, el mensaje o el consejo de Jesucristo en contra del afán, de la ansiedad y de la preocupación es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y déjeme decirle, hermano, que cuando nosotros hagamos esto, Dios va a suplir nuestras necesidades. Y en medio de esta situación que estamos viviendo, Dios está con nosotros. Y tenga por seguro que aunque se alargue en el tiempo, Dios va a proveer lo que necesitamos para que podamos subsistir y podamos tener la paz que Él quiere darnos. No estamos solos en medio de la tormenta, Dios está con nosotros. En el pozo de la angustia de José, Dios no le abandonó. Dios estaba con José y Dios está con nosotros. Tercera cosa, y con esto voy a terminar. Tenemos que entender que Dios ha diseñado pruebas y dificultades para perfeccionarnos y prepararnos para el propósito que Él tiene en nuestra vida. Dios ha diseñado y ha preparado pruebas y dificultades para perfeccionarnos y cumplir en nosotros el propósito que Él quiere. Le invito a que piense o imagínese el David de Miguel Ángel. Una estatua de mármol de 5 metros. Pero déjeme preguntarle, ¿cree usted que este trozo de mármol se perfeccionó a sí mismo? ¿Que la imagen que conocemos y que vemos en fotografías y en muchos lugares se perfeccionó a sí mismo? ¿Cree usted que Miguel Ángel pidió el trozo de mármol y cuando éste llegó a su casa lo puso quizás en el jardín de su casa, en la parte de atrás, y dejó que el tiempo, la lluvia, el sol, el viento y otros elementos lo fuesen moldeando hasta que llegó a ser lo que es? Difícil de creer, ¿verdad? Yo no creo que haya sido así. Pero estoy seguro que cuando Miguel Ángel recibió aquel trozo de mármol, se puso a trabajar arduamente en él, con las herramientas adecuadas, hasta que logró darle la forma y el diseño que él tenía en su mente que fuese. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, leemos esto: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y con esto quiero decirle, amado hermano, que son las adversidades y las dificultades, las herramientas que Dios utiliza en nuestra vida para perfeccionarnos y seamos lo que quiere que seamos. Y déjeme recordarle una vez más lo que Santiago nos dice y que hemos leído antes. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que os falte nada. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 3, que no solamente nos gocemos, sino que nos gloriemos en nuestros sufrimientos, porque el sufrimiento produce paciencia. Así que tanto Pablo como Santiago nos invitan a gloriarnos y a regocijarnos en el sufrimiento, porque
en ello hay un fruto final, un fruto que es bueno para nuestra vida. Si somos capaces de ver las adversidades desde la perspectiva celestial, entonces podremos entender mucho mejor Romanos 8:28. Todas las cosas que suceden nos ayudan para bien. Quizás entonces podremos decir, esta situación, esta dificultad, este problema es difícil, pero yo sé que Dios es soberano. Yo sé que Dios es amoroso. Yo sé que Dios está en control y que a través de esto está trabajando en mi vida y tal vez en la vida de otros que no le conocen. Amado hermano, nada de lo que ocurre en nuestra vida es un accidente. Cada circunstancia y cada dificultad en la cual nos encontramos tienen un propósito de parte de Dios para nuestra vida. Todas ellas trabajan para bien nuestro. Las dificultades tienen el propósito de capacitarnos, de perfeccionarnos y de hacernos aptos para la obra de Dios. Quiero terminar leyendo el Salmo 46, versículo 10. Y espero que usted pueda ponerlo en práctica durante este tiempo que estamos confinados en casa. Dice el Salmo de esta manera: estad quietos, paz en medio de la tormenta. Y Dios dice así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Conoced que yo soy Dios. Y lo vamos a conocer estando quietos, esperando confiadamente.